Guatemala registra su segundo día con más muertes por coronavirus, con 49 decesos. El número de muertos hoy se equipara con el del 26 de junio, donde también murieron 49 pacientes. Según la información más reciente del Ministerio de Salud, Guatemala ha llegado a los 1.053 fallecidos y con esta cifra se convierte en el país con más víctimas mortales en Centroamérica. Le siguen Panamá con 960 decesos y Honduras con 677. Gracias por sintonizar a esta hora. Estamos listos para llevarles toda la información, la más destacada del día, y por eso ya está con nosotros Alberto Toro. Alberto, buenas noches. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para toda la audiencia de la emisión estelar del noticiero Guatevisión. Ya desde casa listo para iniciar con este recorrido informativo de este miércoles 8 de julio, pero vamos de inmediato con los titulares. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Yamatei da detalles sobre cómo funcionaría el semáforo de reapertura. El sistema de alertas medirá los contagios por cada 100.000 habitantes. Corte Suprema de Justicia suspenderá actividades durante 15 días para prevenir el riesgo de contagios. Hasta el momento se registran 117 infectados entre el personal. El Ministerio de Trabajo señala que patronos deben cumplir con el pago del bono 14. Empresas afectadas por la emergencia podrán optar a un fondo de crédito. Ingresos de divisas por remesas familiares tuvo un crecimiento positivo en junio debido a la reactivación económica en los Estados Unidos en medio de la emergencia. Estados Unidos supera este miércoles los 3 millones de contagios y el número de fallecidos alcanza los 131.000 en medio de la reapertura económica. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Y compartimos a continuación los datos del reporte diario de casos de coronavirus en Guatemala, los cuales han sido publicados de manera oficial por el Ministerio de Salud este miércoles 8 de julio. Se reportaron 624 casos nuevos, de los cuales 386 son hombres y 238 mujeres. Cabe mencionar que el reporte de casos corresponde al martes 7 de julio de 0 a 23:59 horas, aunque el Ministerio Público aclaró que el número de casos positivos fueron afectados por una interrupción temporal de 6 horas del sistema EpiWeb, que ya fue resuelto. El total de fallecidos es de 49, 39 hombres y 10 mujeres. Las edades de las víctimas mortales van desde los 28 años a los 84, según confirmó el Ministerio de Salud. También se realizaron 1.310 pruebas y se reportan 143 pacientes recuperados. Con esta actualización, el total de casos en Guatemala es de 25.411, 20.638 son casos activos, 3.718 pacientes recuperados y suman 1.053 los fallecidos. El Ministerio de Salud recomienda mantener las medidas de prevención durante esta emergencia, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Mire, el presidente Alejandro Yamatei se prepara para anunciar las nuevas medidas para la apertura paulatina del país y para ello usará un método que él ha denominado sistema de alertas, que se compone de 4 colores.
El domingo 12 de julio, el presidente Alejandro Yamatei anunciará nuevas disposiciones, pero adelantó que el modelo que se implementará para la desescalada será con base a las mediciones de casos por cada 100.000 habitantes, en un método conocido como semáforo epidemiológico, un sistema de alerta formado por 4 etapas representadas en colores y que ya se aplica en México. De esa manera no tenemos que cerrar todo el país, a no ser que fuera estrictamente necesario porque el brote nos abarcara todo. De esta manera las alertas van a ser desde lo local hasta lo nacional y vamos a mantener el control y vamos a estar publicando las alertas municipio por municipio para que nos vayamos acostumbrando al sistema y podamos, después de que pase el estado de calamidad pública, continuar con toda la normativa de las alertas para que podamos cumplir todos los guatemaltecos y tener el chance de poder por fin ir logrando buscar esa nueva normalidad. El presidente aseguró que con la implementación de esta metodología tiene por objetivo la reactivación de la economía. Se tiene previsto que los aeropuertos puedan funcionar en 8 semanas. Además, contempla el retorno de los niños a las escuelas. Estamos evaluando la forma en la que vamos a aperturar todo el país y se están haciendo los protocolos de la industria, del comercio, de la construcción, absolutamente de todo. Y estamos evaluando la posibilidad de reiniciar el ciclo escolar en cuanto veamos que la curva vaya bajando y se sostenga, para que podamos tener la certeza y con las alertas poder decir, ok, en este municipio no hay problema, arranquemos porque no hay contactos. Ya no hay contagiados o los casos son muy pequeños. Si bien el sistema de semáforo compuesto por los colores verde, anaranjado, amarillo y rojo determinará la modalidad a seguir según el incremento o descenso de casos en los municipios, el presidente ha señalado que de no acatar las medidas de prevención, todos podemos contagiarnos. Tenemos 2 caminos, o nos da o nos salvamos de que nos dé. Y la única manera que nos salvemos que nos dé es mascarilla, son anteojos, son guantes, no dar apapachos, solo saluditos de lejos, pero creo que es lo que nos toca para lograr salvarnos. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y ahondamos en esto porque el significado de cada color de este modelo, implementado ya en México, será anunciado el próximo domingo en Guatemala y funciona de la siguiente manera. El rojo significa riesgo máximo. Se permitirá la reanudación de las actividades económicas esenciales como la construcción, la industria. Las personas podrán salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Las clases, plazas públicas y otros espacios abiertos como parques siguen suspendidas. La alerta anaranjada detalla que se podrán retomar las actividades económicas esenciales y se permitirá que las empresas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento. Se abrirán espacios públicos con cantidad reducida de personas, tomando en cuenta las medidas de máximo cuidado y seguirán, por supuesto, inhabilitados los espacios cerrados. Las actividades escolares en esa etapa del semáforo epidemiológico continuarán suspendidas. El amarillo permitirá las actividades públicas en lugares abiertos, mientras que en espacios cerrados existirán restricciones. Se podrán retomar todas las actividades económicas y laborales. Las clases continuarían suspendidas. Y el verde, durante esa etapa se permiten todas las actividades, incluidas las escolares, los espacios públicos y las actividades económicas generales. Es decir, se regresaría a la normalidad, aunque manteniendo las medidas de distanciamiento y el uso de la mascarilla. Las medidas se deberán seguir de manera estricta, dependiendo del color del semáforo a nivel local, para poder contrarrestar el brote e ir retomando actividades. Y así las cosas. Pero mire, para algunos epidemiólogos, basarse en el sistema que han usado otros países como México, donde no ha funcionado, y en medio del alza de casos, dicen, no es lo ideal en este momento. Si bien el modelo a implementar sería similar al mexicano, para el epidemiólogo Erwin Calgua, coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, esto debe analizarse detalladamente, pues tiene que estar basado sobre el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva y de casos positivos, pero sobre todo considera que es un riesgo hablar de la reapertura de sectores como el escolar a corto plazo, porque el virus es complejo y puede mutar. Si un sector que tiene todas esas posibilidades en la capital está analizando críticamente esto, me pregunto cómo es posible o bajo qué directrices
nuevamente están tratando de hablar sobre un retorno a la educación en lugares recónditos donde sabemos que no existen todo lo necesario. Y nuevamente caemos al punto de que no se ha llegado a un sistema de detección. Calgua también destacó que no está claro aún el plan a seguir, pues si no se masifican las pruebas, es imposible saber en qué etapa estamos y cómo están las comunidades. No es el momento apropiado para poderlo incorporar. Creo que cualquier persona con un razonamiento lógico básico llegaría a la misma conclusión, porque ni siquiera sabemos en qué punto real estamos. Hace unas semanas escuchaba que decía gente del COPRECOVID, ya llegamos al pico. Y epidemiológicamente sabíamos que no habíamos llegado al pico, ni la tendencia ha sido. Entonces hay que tener mucho cuidado a la implementación de esto. Y esto nuevamente está muy amarrado a cómo es que se están realizando las pruebas, que es lo que es el indicador, más otros indicadores que, como le he dicho, desconocemos cuáles son. Por su parte, José Ortiz, encargado del Observatorio Pandemia SARS-CoV-19 para Guatemala, señaló que es un mal imitador de intervenciones de otros países, pero también destacó que es importante señalar en qué departamentos se encuentra la mayoría de casos, sobre todo en las áreas urbanas. Como siempre hemos visto que Guatemala es un mal imitador de intervenciones de otros países, este semáforo que se propone no tiene ningún nivel de evidencia. Los semáforos epidemiológicos sirven cuando los procesos de aislamiento de los casos infecciosos funcionan. De lo contrario, su semáforo siempre se considerará en rojo, nunca va a pasar a verde. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Mire, el 95% de las camas de hospitales públicos están ocupadas. Las autoridades del Ministerio de Salud aseguran que están habilitando más espacios. La ocupación de camas en hospitales públicos está en un 95%, según lo explicó el viceministro de Hospitales, Francisco José Coma. El funcionario dijo que no se tiene el dato de cuántos pacientes más podrían ser hospitalizados en el sistema de salud público, porque esto depende de la cantidad de personas recuperadas. Estamos en un proceso de ocupación de alrededor del 95% del total de camas hospitalarias. Esto significa que estamos haciendo una gestión diaria de camas y cada día tratando de habilitar y hacer crecer nuevas camas, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes más pueden entrar en No tengo un dato porque recuérdense que aquí hay un proceso de recuperación. Entonces esto lo que hace es un paciente que se recupera o que deja de ser moderadamente enfermo tiene la capacidad de desocupar el hospital. Entonces es un proceso. Coma agregó que están habilitando más camas debido a que las proyecciones indican que podrían necesitar mayor espacio para atender a pacientes con COVID-19. Estamos teniendo un fuerte volumen de pacientes moderadamente enfermos y gravemente enfermos. La proyección y lo que hemos estado haciendo es trabajar en la implementación de camas disponibles a nivel de los distintos hospitales. Por ejemplo, el caso del Hospital Roosevelt, que se daban las declaraciones ayer, pero en conjunto con el director médico del Hospital Roosevelt se habilitó un área de 45 camas para poder desfogar la emergencia. Las declaraciones las brindó en el Congreso luego de una citación, en donde diputados cuestionaron el funcionamiento del Hospital de San Pedro Necta en Huehuetenango. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera, con videos de José Castro. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y los ministros de Desarrollo Social y Agricultura se excusaron de participar en una citación en el Congreso. Según el diputado Armando Castillo de la bancada Viva, la excusa que enviaron detallaba que estaban a la espera de recibir resultados de prueba de detección de COVID-19 a la que fueron sometidos. No vinieron los viceministros, se excusó el ministro de Desarrollo porque se hizo el hisopado y está esperando su respuesta, dice. No vino tampoco el ministro de Agricultura, por las mismas razones. Pero lamentamos mucho que el viceministro de Seguridad Alimentaria, porque estamos tratando el tema de la desnutrición, de 4,000 que habían cuando este viceministro tomó la cartera del viceministerio de Seguridad Alimentaria, habían 4,000 niños en desnutrición aguda. Ahora hay más de 15,000. En
En medio de pugna entre organismos, Comisión Permanente convoca a diputados para que este jueves dé inicio la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Continuamos con más. Un pequeño cartel instalado afuera de la puerta principal del Hospital Temporal del Parque de la Industria le señala a los familiares de los pacientes las nuevas disposiciones que se han tomado en torno a las encomiendas. Indican que debido a la gran cantidad de pacientes que tienen, solo recibirán lo solicitado por los médicos. Las familias llegan desesperadas intentando saber algo de sus seres queridos, pero no obtienen respuesta, y según el Ministerio de Salud se debe a que tienen más de 300 pacientes internados y solo se ha habilitado una línea telefónica que muchas veces se satura. ¿Qué les han dicho a ustedes acá? Usted que ahorita intentó ingresarle algo a él, ¿qué le dijeron? Que no se permitía nada, que entrara nada, que no se podía. Su pasta de dientes, una cremita para que le echen en la espalda o algo. ¿Qué siente usted en este momento? Desesperación, angustia, de todo. De todo siento. Angustia. No sé cómo está. Y cambiamos de tema para informar que el próximo jueves los diputados podrían empezar con la elección de magistrados de las Cortes, aunque también hay otros puntos en agenda. La Comisión Permanente convocó a los diputados a una sesión extraordinaria el próximo jueves 16 de junio. Entre los temas en la agenda está el inicio de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, proceso que podría demorar varias semanas. La convocatoria se da en medio de una pugna entre varias instituciones y luego que el Ministerio Público solicitara información del Congreso sobre sus actuaciones. Necesitamos hacer rápido la reunión para entrarle al tema de las Cortes. Sin embargo, hay muchos diputados que están temerosos, que no están viniendo, entonces se decidió dejar la convocatoria para el jueves de la próxima semana a las 10 de la mañana. Para la elección de magistrados de las Cortes hay un amparo vigente de la CC en el que establece que los congresistas deben elegir a candidatos idóneos. Además, en la sesión extraordinaria los congresistas conocerán otros temas como el informe de la Comisión de Atención a la Emergencia COVID-19. Para Noticiero Guatevisión, con video de José Castro, reportó Dulce Rivera. Mire, el Ministerio de Trabajo aclaró que los patronos deben pagar el bono 14 a los trabajadores. La crisis financiera que causó la pandemia del coronavirus no exime a las empresas de ese aporte. Las autoridades del Ministerio de Trabajo afirmaron este miércoles que los patronos deben de cumplir con el pago del bono 14, especialmente las empresas que han funcionado durante la emergencia por coronavirus. Reiteraron que la obligación de los patronos por el pago del bono persiste y a nadie se le exime de ese aporte. Todas las empresas están obligadas a pagar la prestación del bono 14 a los trabajadores y ninguna de las tres orientaciones que se están haciendo implica una disminución de ese derecho laboral. Esto quiere decir, solo para reiterarlo, que los trabajadores mantienen incólume su derecho de recibir la prestación del bono 14. En caso haya empresas con complicaciones financieras para pagar el bono 14 a sus trabajadores, pueden optar por el Fondo de Crédito de Capital de Trabajo y por medio de esta gestión de préstamos con baja tasa de interés cumplir con el aporte a los trabajadores. Además, quienes no puedan hacer el pago deben de presentar una declaración jurada y comprobar carencias financieras para cumplir con ese aporte. La obligación no se pierde con el transcurso del tiempo, la obligación persiste. El trabajador tiene derecho a devengar esa prestación. Cómo sea devengar esa prestación es lo que está sobre la mesa y que se les ha puesto pues como las opciones, orientaciones que establece la misma normativa, no el órgano rector de trabajo. El gobierno cuenta con un fondo de créditos de capital de trabajo por 2.730 millones de quetzales y con esos recursos los patronos podrían cubrir el bono 14. Según las autoridades, los patronos que incumplan con el pago serán sancionados. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Ingresos de divisas por remesas familiares tuvo un crecimiento positivo en junio. Conozca la suma en instantes.
Ha sido un mes récord para las remesas, el segundo mejor en los últimos 18 meses y el cuarto en la historia. Todo esto en medio de una crisis económica global, especialmente acentuada en nuestro país. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Qué implicaciones tiene para Guatemala? Veamos. 963.2 millones de dólares ingresaron a Guatemala en junio de 2020 por concepto de remesas, la gran mayoría provenientes de los Estados Unidos. Esto significa que respecto al mes anterior, es decir, respecto a mayo de este mismo año, han crecido un 15% y respecto a junio del año pasado, de 2019, un 9%. Obviamente este tema tiene implicaciones económicas, pero si hay remesas es porque hay migrantes, con lo cual también hay implicaciones migratorias. Cuando uno juzga el comportamiento acumulado durante los primeros 6 meses, en comparación con la proyección que se tenía antes de la pandemia, aún seguimos estando abajo de las previsiones que se tenían. El golpe que la pandemia le ha dado a la economía hace que un mes de récord como este funcione como equiparador, luego de que marzo y abril supusieron un descenso en el envío de remesas. Desde el punto de vista migratorio, la situación se puede explicar de esta manera. Puede estar influyendo mucho el hecho de que la gravedad de la situación económica en Guatemala esté originando una llamada de teléfono de la familia de Guatemala hacia el trabajador en Estados Unidos diciéndole, mira, no me alcanza para el supermercado, no me alcanza para la escuela del hijo, no me alcanza para mis gastos diarios y, por tanto, estamos viendo posiblemente una elevación en el promedio de cada uno de los envíos de los guatemaltecos. En 2019 las remesas representaron el 13% del Producto Interior Bruto del país. Existe un gran problema de la dependencia de la migración y de las remesas, y es que si nos damos cuenta, un equivalente al 13% del Producto Interno Bruto es producido en un país donde la actividad que genera ese dinero es considerada ilegal por el gobierno. Si se mantiene la tendencia observada hasta junio, es que probablemente las remesas no se vayan a reducir tanto, no vayan a caer tanto como está cayendo el Producto Interno Bruto. Entonces pudiera ser que como porcentaje de la producción, las remesas se mantengan en el mismo nivel que antes o incluso suban. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y debido a los contagios que se han registrado en el organismo judicial, se dio a conocer que a partir de mañana se suspenden las actividades por 2 semanas. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender de nuevo el funcionamiento de juzgados penales, civiles de trabajo, tribunales de sentencia, juzgados económicos coactivos durante 15 días debido a los contagios de coronavirus. El cierre de esos juzgados es del 9 al 23 de julio. Además, queda a criterio de los jueces y magistrados turnar al personal solo para conocer temas constitucionales. Los trabajadores tendrán licencia con goce de salario. Se exceptúan de la suspensión de actividades las dependencias administrativas como la presidencia del organismo judicial. En actualidad hay 117 trabajadores infectados con coronavirus, 3 de ellos han fallecido y otros 179 están en cuarentena. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, confirmó que un trabajador y un ex empleado del organismo legislativo fallecieron a causa del COVID-19, mientras que 18 empleados más están contagiados. Tenemos 2 personas, una persona que se encontraba contratada en el Congreso, sin embargo, como era una persona mayor de 60 años, desde que inició esto de la pandemia, fue una de las personas que quedó con goce de licencia, digamos, para poder ya no venir al Congreso de la República. Esta persona se contagió fuera del Congreso y lamentablemente el día lunes falleció. La otra persona es el licenciado Carrillo, sin embargo él ya no estaba laborando dentro de la institución y cuando se contagió y pues también supimos de su muerte. Bueno, así las cosas, y tenemos muchas más noticias, pero nos vamos a despegar un momento porque vamos a dar paso al programa Razón de Estado. Alberto. Así es, luego volveremos con más información.
Y al regresar presentan Manual de Buenas Prácticas Empresariales para la reactivación económica del país con acciones para contrarrestar casos en áreas laborales. Volvemos. Tenemos ahora el pronóstico del clima y lo lleva Pamela Valdés. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa, Alberto, qué gusto poderles acompañar. Es momento de compartirles las condiciones del clima de mañana para que usted lo pueda tomar en cuenta. Iniciamos con esta imagen satelital donde tendremos cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, sin descartar la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica, principalmente en los departamentos del sur, dirigiéndose hacia el centro de nuestro país. A continuación, las condiciones de mañana para que usted lo pueda tomar en consideración, y tendremos cielos parcialmente soleados para los departamentos ubicados en el occidente, mientras que en el oriente tendremos muy pocas nubes, y para el resto de los departamentos tendremos principalmente tormentas eléctricas. Y las condiciones a continuación en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos tormentas eléctricas para el jueves y el viernes, y las temperaturas máximas se registran entre los 25 y 26 grados centígrados. Para el sábado, inicio del fin de semana, tendremos lluvias con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:39 de la mañana y se ocultará a las 6:36 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela. Y Centrarse realizó en las regiones un manual para la reactivación empresarial responsable en 8 sectores. Este fue presentado para que sea replicado en empresas de Centroamérica y el Caribe. El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala presentó el Manual Regional de Buenas Prácticas ante la COVID-19. Su creación tiene el objetivo de que empresas implementen iniciativas en continuidad de negocios, protocolos de reapertura y resiliencia empresarial de la región centroamericana y el Caribe. Creo que todos sabemos, estamos viviendo una de las semanas más críticas en torno a lo que es la escalada en el número de los casos. Y estamos todavía en un momento de incertidumbre respecto a los momentos oportunos para esta reapertura de operaciones, reactivaciones económicas en el país. Y la verdad que también viendo con mucho detenimiento cómo está sucediendo en otros países estos procesos de reapertura. El Manual para la Reactivación Empresarial Responsable incluye 8 sectores como el de la construcción, la banca, agroindustria y alimentos y bebidas. Entre las acciones que incluye el manual está tener un plan de contingencia para enfrentar la pandemia, también tener una respuesta del diseño ante un mundo cambiante, como el trabajo remoto, brindando el equipo necesario a los empleados. Es necesario tener un protocolo de reintegración laboral, además tener un plan de continuidad del negocio que contempla la pandemia. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales. Por ejemplo, la revisión de la salud de los empleados, brindar el equipo adecuado y la delimitación de zonas de trabajo. Se recomienda diseñar y elaborar guías de aprendizaje para multiplicar la formación en colaboradores y en sus familias, con el fin de mitigar el contagio de COVID-19. Y por último, la innovación y reinvención del negocio en tiempos de crisis. Lo que se debe tener claro es que el retorno a las operaciones necesitará de una planificación y requiere estructurarse de manera estratégica. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en el 2016, con la idea de hacer comida gourmet para llevar, nació Opíparo, un restaurante famoso con sus espectaculares hamburguesas. La coyuntura los golpeó, pero la innovación los ayudó a mantenerse operando e incluso han generado nuevos empleos. Su primer local lo abrieron en la zona 16, un pequeño espacio donde los fundadores de Opíparo se dieron a conocer por su buen sazón y servicio. Las hamburguesas y los macarrones con queso son sus platillos principales y los favoritos de sus clientes. Ellos describen su comida con 2 palabras: comida honesta. Suena algo romántico, pero sí la describiría como comida honesta en general, porque como le dije, usamos eso como algo integral en todo, tanto en los platos, que cada día nos movemos más a usar 100% producto local. Todavía no lo usamos, todavía no hemos llegado a eso, pero ese es nuestro fin. Actualmente tienen 2 restaurantes. El de la zona 16 lo trasladaron a la zona 4 y hace 2 años abrieron uno en Antigua Guatemala, donde con el tiempo han logrado conquistar a nuevos clientes.
Opíparo no es un restaurante de comida rápida y cuando la pandemia llegó al país tuvieron que enfrentarse a varios retos. Uno de ellos fue manejar la incertidumbre y aprender de logística. Y es que al principio decidieron utilizar empresas de delivery para poder llevar a domicilio sus platillos, pero luego tuvieron la oportunidad de generar empleos y tener su propio equipo de repartidores, pasando de ser 95% de su atención en mesas a ser ahora 95% de servicio a domicilio. Al principio del primer mes, que fue el peor mes, fue más que todo adaptarnos a hacer un restaurante de delivery o domicilio. Y también fue clave no tomar decisiones demasiado drásticas, porque algunas decisiones que tal vez teníamos contempladas, vimos después en las semanas que no hubieran sido tan buenas decisiones. Entonces fuimos poco a poco, y en lo que más nos hemos enfocado ahorita es en mejorar cada día nuestro producto. Mientras puedan, seguirán llevando sus famosas hamburguesas a los hogares de los guatemaltecos. Sin embargo, ya se preparan con protocolos y siguiendo ejemplos de restaurantes extranjeros para cuando puedan volver a abrir sus puertas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Mire, este año será la 10ª edición de Manufexport, una feria donde compradores internacionales hacen negocios con empresas locales. Este año la actividad será virtual durante 3 meses. Manufexport en su 10ª edición se hará de manera virtual y esperan una participación de más de 150 empresas. El 75% son empresas guatemaltecas y el resto son de la región. Por medio de la herramienta Connecting Best Markets de Hexport, se podrán hacer más de 2,000 citas de negocios durante 3 meses. Hemos implementado este año los Manufexport Day, que es un día al mes que vamos a estarle prestando servicio a las empresas que participan con nosotros con su oferta exportable, con webinars que van a ir enfocados a todas las herramientas de e-commerce, digitales, de transformación, cómo atender una rueda de negocios virtual. La metodología será de 10 reuniones virtuales mínimo, según la agenda de negocios, en diferentes fechas durante estos 3 meses, para poder mostrar sus productos. Luego se han hecho alianzas con empresas de logística para enviar muestras a los posibles compradores. Así pueden tocarlos, probarlos y ver el empaque. Los sectores que participan son alimentos y bebidas, cosméticos, productos de higiene y cuidado personal, limpieza para el hogar, manufacturas diversas, plásticos y farmacéuticos. Tenemos una meta mínima de 220 empresas compradoras que participan en el evento, de 14 principales mercados que hemos definido, que son en su mayoría latinoamericanos, y está también pues obviamente Estados Unidos, que es un mercado súper importante para las exportaciones de manufacturas. Este año se tiene la expectativa de superar los $20 millones en venta. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles frente a su homólogo Andrés Manuel López Obrador que los mexicanos son gente fantástica y muy trabajadora. Declaraciones que contrastan con los insultos que hizo durante la campaña electoral en el año 2016. Trump consideró que los mexicanos también son duros negociadores como López Obrador, al que consideró su amigo. Hoy concluye la visita oficial del presidente mexicano a Washington. El presidente Trump ofrecerá una cena de honor a la Casa Blanca para el mandatario y la delegación mexicana que lo acompaña. Y siempre en Estados Unidos, allá se superó este miércoles los 3 millones de casos de COVID-19, mientras se evalúan una posible reapertura de los centros educativos en otoño. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, el país norteamericano es el más afectado del mundo por el brote, con 131.666 fallecidos tan solo en el último mes. Estados Unidos ha tenido más de 1 millón de casos, con repuntes en varios estados como Carolina del Norte y del Sur, Texas, Florida y California. Y diversas localidades de El Salvador han intensificado sus medidas para contrarrestar y evitar más contagios. Hasta el martes han contabilizado 235 fallecidos. Las medidas van desde el cierre de mercados municipales, visita a casa para detectar casos y multas por no utilizar mascarilla. El presidente Nayib Bukele ha propuesto a la Asamblea Legislativa un nuevo estado de excepción por 15 días para bajar la curva de contagios. Y un aumento significativo de la pobreza es una de las consecuencias de la pandemia en América Latina y el Caribe, según la Organización de las Naciones Unidas. En medio de esta crisis, una nueva controversia envuelve a Estados Unidos y a una de las agencias fundamentales de ese organismo.
La pandemia de coronavirus, según las Naciones Unidas, ha tenido un impacto devastador para la salud y la economía de América Latina y el Caribe, donde se proyecta un incremento de la pobreza de un 7% en 2020. Nora Restrepo, del Programa Mundial de Alimentos, se refirió al impacto de las medidas generadas por el COVID-19. Hay niños y niñas fuera de la escuela que en este momento no están recibiendo su alimentación escolar. Para ellos, en realidad, en muchos casos, era su única comida del día. Para sus familias, que son familias pobres, en regiones alejadas, rurales muchas veces, resulta ser que era el 10% de su economía que ellos podían gastar en otros elementos básicos. Entonces, el impacto económico, nutricional, de alimentación es muy fuerte en Latinoamérica y el Caribe. La Organización Mundial del Trabajo reveló que las perspectivas para el mercado laboral mundial en el segundo semestre de 2020 son altamente inciertas y la recuperación prevista no será suficiente para que el empleo vuelva a los niveles previos a la pandemia este año. En América Latina, el desempleo podría rebasar el 13%. Algunos países apenas están entrando en los peores días de la emergencia sanitaria. Otros luchan por abrir sus economías y enfrentan la amenaza de un peligroso retroceso en su progreso. Pero seamos claros, no es una elección entre salud o empleo y la economía. Están interrelacionados. Ganaremos en todos los frentes o fallaremos en todos los frentes. Aseguró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que por medio de un comunicado confirmó la petición de Estados Unidos para retirarse de la Organización Mundial de la Salud. El presidente ha sido muy claro, no vamos a respaldar una organización que históricamente ha sido incompetente. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Se teme por contagios en Santa Cruz del Quiché luego de relajar las medidas para permitir el ingreso de personas al municipio. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. La Asociación de Municipalidades de Zacatepec solicita al presidente Alejandro Yamatei su apoyo económico y respuesta a los programas que ofreció para los afectados del COVID-19, pues consideran que son las comunas las que han ejecutado las disposiciones gubernamentales. Los alcaldes aseguran que de los préstamos que ha llevado a cabo el gobierno central no han recibido ningún centavo y hasta ahora están esperando las donaciones de alimentos, luego de elaborar listados de personas necesitadas. De los préstamos millonarios que ha hecho el gobierno, un solo centavo no ha llegado a las municipalidades. Nos hicieron hacer 2 listados de la economía informal y de las personas que no tenían energía eléctrica y aún no viene la ayuda. Al respecto, el gobernador departamental aseguró que el gobierno ha cumplido con lo que ha prometido a través de los programas establecidos por el COVID-19. Creo que el gobierno lo ha estado haciendo, los diferentes programas que se han establecido y que se ha apoyado a la población. Tal vez más la petición va con el tema de los alimentos, que es un programa que aún no ha venido al departamento de Zacatepec, que ya las municipalidades han cumplido con enviar los listados, nosotros cumplimos con todo el proceso también de orientación. Otro alcalde solicitó a los diputados distritales que vuelvan su mirada al departamento y citen a los ministros responsables de la ayuda prometida. Es momento, diputados, que sienten al ministro de Desarrollo, que sienten también al MAGA y que les digan a ustedes desde sus despachos por qué esa ayuda se ha tardado tanto en venir al departamento de Zacatepec. Reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Y la intensidad en los controles de acceso a Santa Cruz del Quiché por el COVID-19 han disminuido. En muchos casos, los vehículos ingresan sin ningún control a la cabecera, los cuales podrían llegar de departamentos con índices altos de contagios de coronavirus. Pocos son los agentes de la Policía Nacional Civil que se observan en los accesos principales a Santa Cruz del Quiché. En algunos casos, mejor deciden hacerse a un lado para que el tránsito circule sin ningún control. Las autoridades de gobernación indican que son pocos los agentes con los que se cuenta en Quiché. Solo tenemos 313 agentes que están saliendo a hacer operativos.
vamos a reforzar esto y yo voy a volver a hablar con los alcaldes y con el señor alcalde de Santa Cruz, que reforcemos el trabajo y el apoyo de los PMT y el apoyo del ejército. Las autoridades municipales argumentan que no han podido adquirir los insumos de desinfección, mientras un trabajador de salud observa con un policía municipal de tránsito cómo ingresan los vehículos sin ningún control. Algunos podrían llegar de departamentos con altos índices de contagios. Hay momentos en los cuales, pues efectivamente, como que se bajara un poco la guardia, pero no es que como municipalidad baje la guardia. Los insumos a veces escasean y hay que hacer los procedimientos administrativos para poderlos obtener y retomar nuevamente la lucha. Según la Policía Municipal de Tránsito, 4,000 vehículos ingresan diariamente a Santa Cruz del Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y vendedores del mercado del Centro Comercial Municipal de Quetzaltenango, ubicado en la zona 1 de Xela, tomaron medidas de seguridad para prevenir contagios del nuevo coronavirus. ¿Cuáles son estas disposiciones? Ahora le informamos. Bailón en los comercios para separar a los consumidores de los vendedores. Uso de caretas, alcohol en gel y alfombra para desinfectar los zapatos de los usuarios. Estas y otras medidas tomaron los comerciantes del Centro Comercial Municipal de Xela para prevenir contagios de coronavirus. La situación que estamos pasando a nivel mundial, y entonces yo creo que como comerciantes también nosotros acá organizados, ¿verdad?, para brindarle una mejor protección a todas las personas que nos visitan diario a diario, ¿verdad?, tanto para ellos como para nosotros, ¿verdad?, pues poniendo las medidas de higiene para que todos estemos pues muy bien, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno, es bueno protegerse uno, pero más pienso yo que solo es encomendarse en las manos de Dios y guardar siempre, llevar todas las medidas que requiere esta enfermedad. Los recursos para la implementación de las medidas fueron aportados por los comerciantes. El modelo que nosotros perseguimos de mercado ante esta emergencia del COVID-19 es lo que ustedes ven, que todos los vendedores tengan realmente división o una separación ante los compradores, que tengan el gel a la mano, y en algunos casos tienen el amonio para desinfectar más que todo el dinero. Está desinfectado, es necesario hacerles saber que todos los fines de semana, los sábados, se desinfecta, se fumiga con amonio cuaternario, todas las instalaciones, tanto adentro como afuera. Eso es para que la población tenga la tranquilidad de poder venir a hacer sus compras. Hasta ahora, la Municipalidad de Quetzaltenango no ha publicado un protocolo para los mercados de la ciudad. De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social, está en proceso de redacción y tendrá que ser aprobado por el Consejo y las autoridades de salud. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y el área de epidemiología de Quetzaltenango brindó estadísticas de morbilidad en el departamento, donde se destacó una baja sensible en el uso de los puestos de salud por parte de la población que va encaminada por el temor de la pandemia. En el primer semestre del año, el área de epidemiología de Quetzaltenango informó que ha tenido una disminución considerable en la atención a pacientes, especialmente en enfermedades digestivas y respiratorias. El año pasado, pues hasta la fecha, llevábamos registrados 24,000 casos de enfermedades diarreicas. Este año llevamos 13,000 aproximadamente. Entonces esto sí ha disminuido considerablemente. En lo que respecta a infecciones respiratorias agudas, el año pasado pues llevábamos alrededor de 52,500 y este año llevamos 27,500. Y en lo que respecta a resfriados, ¿verdad?, llevábamos 53,000, este año llevamos 35,000. Las autoridades consideran que el temor a contagiarse de coronavirus es una de las principales causas por las que las personas no acuden a los puestos de salud. Es probable que sea por la situación, ¿verdad?, que les decimos que permanezcan en casa lo más que se pueda. Sin embargo, sí es recomendable, ¿verdad?, que si la población presenta cualquier síntoma pueda acudir a un servicio de salud o llamar por teléfono, ¿verdad?, para que el personal... La psicóloga del área de salud de Quetzaltenango explicó que el miedo a una enfermedad desconocida y las campañas de quedarse en casa son algunos de los factores por los que se ha tenido hasta el 50% de disminución en las estadísticas. No es normal, lo que pasa es de que estamos viviendo algo que nosotros mismos no conocíamos, ¿verdad? Entonces nos provoca miedo, no sabemos dónde puede estar o cómo nos podemos contagiar. Entonces las personas lógicamente están manejando una ansiedad, un miedo a lo desconocido, aunque... Los especialistas recomendaron a la población tomar las medidas necesarias y visitar los puestos de salud para controles de los niños. Afirmaron que tener
tener una atención a tiempo puede servir para evitar muertes de otro tipo de patologías. Para un noticiero Guatevisión reportó Raúl Juárez. Mire, la cantautora guatemalteca Raiza Morales ofrecerá este sábado un concierto con el objetivo de recaudar fondos para una organización que busca ayudar a 500 familias de nuestro país. La artista conversó con Noticiero Guatevisión para compartir los detalles de esta presentación. De RESI, que es una organización que se llama Red de Solidaridad Inmediata. Ellos y ellas hacen acompañamiento a familias que están en estado de vulnerabilidad por la crisis. Me imagino que desde antes, ¿verdad? Ya Guatemala vivía una crisis, ahorita con esto pues todo se incrementó. Y RESI decidieron hacer un concierto para recaudar fondos, así como se abocaron conmigo, pues por supuesto ahí está mi participación, 11 por las redes de RESI, 11 a las 7 de la noche, sí. Con este concierto van a ayudar a más de a 500 familias de la ciudad capital, entre zona 3, zona 7 y algunas familias en Villanueva. Hay una donación sugerida de 50 quetzales. Ustedes pueden hacer su donación a una cuenta monetaria del Banco Industrial, que es la cuenta número 800-002-365-8. Cuenta monetaria del Banco Industrial. O se pueden meter a la página de RESI, que es www.resigt.com, y allí también pueden hacer su donación. Ya teniendo su boleta, ustedes la mandan a las redes de RESI y ellos y ellas les estarán enviando el enlace al concierto. El concierto va a empezar con Aimín Etual, que es otro compositor guatemalteco, y lo terminaré yo. Siento lo que soy lo que siento. Tengo un par de canciones nuevas que no he cantado, entonces esta semana va a ser la semana de presentarlas, bueno, un poquito como una pre-presentación, ¿verdad? Porque todavía no es el lanzamiento oficial, pero vamos a dar un poco ahí de pistas y dar adelantos a la gente y pues cantar mis canciones y alguno que otro cover ahí que ha sido significante en mi vida. Y con esta información de cultura y espectáculos llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles 8 de julio. La invitación es a que sintonicen el día de mañana las 3 emisiones. Nosotros nos volveremos a ver a las 9 de la noche. María Luisa. Sí, Alberto, buenas noches para ti, amigos televidentes, para todos ustedes. Y por supuesto también recuerde que puede visitar nuestras plataformas digitales. Nosotros nos despedimos a esta hora y les dejamos estas imágenes. Los organizadores de una exposición sobre Van Gogh en Toronto tuvieron la idea de conciliar el arte y la pandemia, creando un espacio y un espectáculo dedicado exclusivamente a automovilistas, una iniciativa presentada como una primicia mundial. La exposición sobre el universo del famoso pintor debía inaugurarse a principios de mayo en Toronto, pero el coronavirus obligó a los organizadores a posponerla y buscar alternativas. Por ello, habilitaron 2 salas, una con círculos de distancia física proyectados en el suelo para aquellos que prefieren caminar y la otra destinada a quienes optan por acudir a bordo de sus vehículos. El espectáculo, desde la comodidad del automóvil, permite a los que tienen una salud más delicada que puedan ser parte de esta experiencia. Con arte y deseándoles lo mejor, nos despedimos. Buenas noches.